Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo mi balance de lecturas del 2019. Para los que no lo conozcan, el balance de lecturas es un video que suelo hacer en el cual les hablo de más o menos qué fue lo que leí, qué temáticas me interesaron, qué tantos autores y autoras leí, de qué nacionalidades eran los autores que leí y algunas otras características peculiares de los libros, los autores y en sí las temáticas que estuve leyendo en el año. Y básicamente hago este video en primera instancia porque me interesa saber pues más o menos qué es lo que estoy leyendo y sobre todo me gusta ver qué es lo que puedo hacer para ya sea hacer que mis lecturas sean más variadas, para inclinarme en algunas otras temáticas o para ver en sí pues cómo puedo hacer que mis lecturas sean más diversas y me permitan conocer un poquito más del mundo, de otras culturas y pues en general de algunas otras cosas que me parezcan interesantes. Les debo de mencionar que generalmente empecé a hacer este video así como un poco de entretenimiento y al principio dije, bueno, ya veré si tengo que hacer algunos pequeños cambios, pero ahorita que apenas hice las estadísticas, sí me di cuenta que el año pasado sí tuve unas tendencias bastante fuertes que me gustaría cambiar. Y antes de comenzar este video, solo les quiero mencionar que creo que es importante que nosotros pues hagamos un análisis de nuestras lecturas y también en caso de que sea necesario o pertinente, hagamos las debidas modificaciones y seamos un poco más conscientes de lo que leemos. Siento que en muchas ocasiones leemos pues los que viene porque alguien nos lo recomienda o porque es lo que más vemos en nuestras redes sociales o en las listas de los clásicos y demás. Y si nos ceñimos a únicamente esta información, muy probablemente nos vamos a limitar en nuestras lecturas y vamos a tener unas lecturas pues bastante específicas que por un lado sí puede que sean las mejores lecturas o que sean algunas que nos ofrezcan mucho valor, ya sea literario o social, pero por el otro lado creo que en muchas ocasiones dejamos de fuera algunas otras lecturas que también son muy importantes y que también nos podrían aportar algo interesante. Entonces, bueno, sin mucho más preámbulos, quiero empezar primero con las estadísticas que arroja Goodreads en el año en libros. Les dejo el link aquí abajo por si les interesa ir a estoquear ahí lo que yo estuve leyendo. Les cuento que en el año del 2019 leí 103 libros, estoy bastante orgullosa de ese número, y eso en total fueron 22.539 páginas, que también me parece un número de páginas bastante aceptable. De acuerdo a Goodreads, el libro más corto que leí se llama Un hogar sólido, que es una obra de teatro de Elena Garro, y la verdad fue una obra que me gustó bastante y pues si tienen tiempo se la recomiendo, no creo que se tarden media hora en leerla. Y el libro más largo que leí fue el de La historia de la felicidad de Darren McMahon. Este es un libro del que les hablé en mi top 5 de mejores lecturas hasta el momento del 2019 y fue un libro que me encantó. Habla de en sí cómo el concepto de felicidad ha evolucionado a lo largo de los años y está súper interesante porque está visto desde una perspectiva histórica, pero al mismo tiempo te pues involucra todas las cuestiones de religión, filosofía, economía, política e incluso sociedad y tecnología que han cambiado nuestro concepto de felicidad y es un libro súper interesante, se lo recomiendo muchísimo. De acuerdo a Goodreads, el libro más popular que leí fue El sutil arte de que te importe un carajo de Martin Manson, que tiene 470.937 calificaciones en Goodreads y por ende pues es uno de los más famosillos. Asimismo, el libro con menos vistas, calificaciones y podría decirse que el libro menos popular, al menos en la plataforma de Goodreads, es uno que se llama Grafología de Antonio Escobar, que tenía solo 2 calificaciones y pues esos fueron 2 libros también bastante interesantes. Y ya por último, les quiero mencionar que de acuerdo a Goodreads, las calificaciones promedio que di a los libros que leí fueron de 3.8 estrellitas, que se me hizo pues bastante bien porque generalmente soy bastante estricta, pero creo que el año pasado leí muchos libros bastante buenos a los que les di 4 o 5 estrellitas, entonces creo que subió bastante y pues ahí están mis estadísticas generales de Goodreads. Ahora sí pasamos a mis estadísticas ya personales y quiero empezar con una que la verdad me decepcionó bastante, estoy un poco triste de este número y es cuántos hombres y cuántas mujeres leí. Leí 71 hombres que representan el 69% de mis lecturas y 32 mujeres que representan el 31%. Generalmente en los años pasados había tenido una relación muy cercana al 50-50, a pesar de que no hacía esfuerzos pues muy conscientes, mantenía mis lecturas más o menos 50-50 por el tipo de libros que leía. Y este año estuve leyendo muchísima filosofía, ciencia, cuestiones de psicología y siento que en estos aspectos los hombres predominan bastante el campo. Entonces, si ustedes leen algo de filosofía, economía, política, psicología o algo así y tienen autoras que me recomienden, de verdad se los agradecería bastante porque siento que sí necesito cambiar un poco estas cifras.
No estoy obsesionada con el 50-50, pero sí me gusta que estén cercanos y un 70-30 sí se me hace bastante desequilibrado. Entonces sí quiero hacer pues esto mucho más consciente y de verdad leer más mujeres, porque como parte del colectivo de libros bifortipos y como alguien que en serio cree que debemos de ser más conscientes con las lecturas y darle más oportunidad al trabajo literario escrito por mujeres, creo que estas cifras tienen que cambiar. Después les quiero mencionar la nacionalidad de los autores de los libros que leí. Y bueno, aquí les quiero mencionar algo interesante. Hace ya algún tiempo hice un libro que se llamaba La hegemonía de la oferta literaria en los distintos países y ahí les hablé un poquito de que por pura inercia la mayor parte de los libros que nos llegan son escritos ya sea por Estados Unidos, Inglaterra, China y algunos otros países que son los que más publican. Y pues yo siempre me había dado cuenta de que tengo una tendencia muy fuerte a leer literatura inglesa y americana. Y a pesar de que los últimos 2 años he tratado de descolonizar mis lecturas, nuevamente los resultados me arrojaron que sigo leyendo muchísimo de estos autores y quiero cambiar esta situación. Pero como ya les dije, estoy leyendo mucho de psicología, de ciencia, de tecnología y demás. Y entre que son pues obras que por un lado están en un idioma que entiendo como el inglés y también que son yo creo que los países que más publican sobre estas temáticas, pues volví a caer en estos números y pues sí, si tienen alguna recomendación sobre cómo mejorar esto, se los agradecería bastante. Ahora sí, les cuento que leí 59 libros publicados por autores estadounidenses, que es más o menos un 60% de los libros que leí. Asimismo, leí 10 libros publicados por autores ingleses, que también representan más o menos como un 10%. Y luego ya leí 6 libros de autores mexicanos, que estoy bastante contenta con esa cifra porque generalmente no leo muchos autores mexicanos y me da gusto que ya haya más. También leí 4 libros de autores canadienses, 3 libros de autores españoles, 2 libros de autores chinos, franceses y holandeses. Y después ya leí un libro de los siguientes países: Argentina, Egipto, Austria, Grecia, Uruguay, Israel, Italia, Nueva Zelanda, Colombia, Honduras, República Checa y Australia. Aunque debo decir que no puse mucha atención en la nacionalidad de los autores, sí me da gusto que con todo y todo haya habido un poquito de variedad. Aún así me gustaría leer más sobre todo autores latinoamericanos, asiáticos y africanos, porque de hecho no hay ningún autor africano aquí. Entonces si tienen recomendaciones de autores africanos, asiáticos, latinoamericanos, por favor pásenlas porque las necesito. Después, muy brevemente, les quiero mencionar los idiomas en los que leí. Leí 79 libros en inglés, que representan el 76% de mis lecturas, y 24 libros en español, que son el 23%. La verdad es que con estos números estoy bastante contenta. Creo que está bastante bien. Me gustaría agregar el alemán ya el próximo año, pero ya veremos cómo me va. Con los formatos que leí, este año solo leí en formato físico y digital. No leí audiolibros porque el año pasado sí tuve un porcentaje considerable de audiolibros, pero este año no brillaron por su ausencia. Y la verdad es que no sé si los vaya a incorporar mucho porque aunque me gustan, en realidad prefiero leer, como que creo que soy una persona que se concentra más con la vista que con el audio. Entonces, pues sí, no sé qué pasará. Pero leí 102 libros digitales que representan el 99% de mis lecturas y solo leí un libro en físico que representa menos del 1%. Nada sorprendente con esas cifras. Después de relecturas, debo decir que solo hice una relectura que nuevamente representa un poco menos del 1% de mis lecturas. Todos los demás libros que leí fueron libros nuevos porque en general no soy súper fan de las relecturas, a pesar de que sí las hago, a veces no soy tan fan. Cuéntenme ustedes qué opinan de las relecturas. Después les quiero mencionar la fecha de publicación de los libros que leí. Como ya les comenté en mi video de propósitos literarios, en realidad a mí sí me gustaría leer un poco más de libros antiguos, porque generalmente leo libros publicados muy recientemente y este año me fue un poquito mejor, pero aún así tengo muchas tendencias a leer libros que se han publicado en los últimos 10 o 15 años. Y bueno, leí 4 libros que fueron publicados antes de 1920, leí 2 libros que fueron publicados de 1921 a 1940, 4 libros que fueron publicados de 1941 a 1960, 5 libros que fueron publicados de 1961 a 1980, 12 libros que fueron publicados de 1981 al 2000 y 76 libros que fueron publicados del 2000 hasta la fecha. Entonces, como pueden ver, tengo una tendencia muy, pero muy fuerte hacia los libros más recientes. Si ustedes tienen recomendaciones de clásicos o libros un poco más antiguos que valgan la pena, que estén chidos, que recomiendan, pues ya saben que pueden dejarme todas sus sugerencias aquí abajo. Posteriormente quiero pasar a mis estadísticas de géneros literarios.
hago una separación muy fuerte entre libros de ficción y no ficción y ya después hago una especie de separación basada en mis gustos personales y demás. Así que empecemos con lo básico. Leí 41 libros de ficción que representan el 40% de mis lecturas y leí 62 libros de no ficción que presentan el 60% de mis lecturas. Como ustedes saben, como les mencioné en mi book tag de no ficción, yo últimamente me he hecho media adicta a la no ficción y me gusta muchísimo. Y ahora sí quiero pasar un poquito a mencionarles como que unas subcategorías de estos dos géneros. En la cuestión de ficción les quiero decir que leí más o menos 3 libros de poesía, 4 libros de ciencia ficción, 2 libros de teatro, 3 libros en formato como de cuentos o historias cortas. Leí 3 libros de chick lit / romance, que son un género que a mí me gusta bastante. También un libro de, pues podría decirse que categoría infantil, que fue El Principito. Una distopía. Leí también 6 libros de literatura contemporánea / adulta, 3 libros de young adult o esta literatura un poco para jóvenes, que me parece que en muchas ocasiones tiene algunas joyitas y no deberíamos de no leerlas simplemente porque ya somos adultos. También leí 2 clásicos y 3 novelas históricas. Eso fue más o menos como un panorama general de la ficción que leí. Y ahora pasemos a las categorías de no ficción. Aquí tengo muchísimas categorías, así que ustedes disculpen. Lo que más leí fue psicología. Leí libros que no solo hablaban de psicología, sino también de economía, política, negocios y demás. Pero esos fueron más o menos 12 libros que leí. Después leí libros de autoayuda, que también sé que se oye así como muy raro, pero son libros como de autoayuda, / superación, / cómo ser mejor persona en distintos ámbitos profesionales y personales. Y fueron 11 libros. Después leí 6 libros de filosofía, que también es un género y una temática que ahorita me está gustando bastante. Así que si tienen recomendaciones, también déjenmelas aquí abajo. Leí también 2 libros de memorias o autobiografías, que también me parecen un género muy interesante. 2 libros de historia / economía política. Leí también 2 libros sobre periodismo, 2 libros con cartas, que la verdad fueron libros que me gustaron mucho. De hecho, hace poquito les hice unas recomendaciones de libros que están escritos en formato epistolar o con cartas, y pues esos también fueron algunos. También tecnología y ciencia, leí 2 libros. Sobre cuestiones de salud en general y nutrición, leí como 5 libros. También leí sobre negocios 3 libros. Sobre arte en general leí 3 libros. Sobre feminismo leí otros 3 libros. Y sobre escritura, que también es un tema que últimamente ha llamado mi atención. Y para terminar, obviamente leí como 5 libros de veganismo. Estas fueron las clasificaciones generales, de seguro se me olvidó una que otra clasificación, pero creo que estas fueron las temáticas que pues más estuvieron presentes en mis lecturas del 2019. Y ya para terminar, les quiero mencionar cómo llegué a los libros. Aquí nuevamente hice una clasificación así muy extraña porque por un lado hay algunas lecturas a las que sí llegué concretamente por alguna plática, algún video, alguna recomendación personal o algo así, y otras son un poquito más generales, como que algún autor me gustaba y por ende decidí leer sus obras, o busqué en internet algunas listas, o simplemente oí mucho del libro, entonces por eso me motivé a leerlo. Y bueno, básicamente las estadísticas estuvieron ahí, sí. 16% de los libros que leí fue por curiosidad mía. Eso significa que un tema me llamó la atención y entonces busqué al respecto y llegué a estos títulos. 7% fueron pláticas de TED Talks que me gustaron y por ende pues quise leer los libros que había publicado el autor. Por el internet en general, dígase recomendaciones así en blogs o cosas así, fueron 15% de mis lecturas. 11% de mis lecturas fueron hechas porque alguien personalmente me recomendó el libro. 7% fueron hechas por libros bifortipos, que pues también fue algo bastante importante en mis decisiones. 12% fueron por el autor, ya sea que ya había leído algo del autor o lo conocía por otro lado y por ende quería leer algo de sus obras. 6% fueron por BookTube. Esto puede ser que alguien haya recomendado el libro o que alguno de mis suscriptores o de la gente que me sigue me haya dicho: Gaby, te recomiendo este libro, y por eso pues también fue importante. 2% fueron por Amazon. 15% fueron por Bookmate. Como ya les dije, Bookmate tiene esta idea de que una vez que lees ciertos libros, como que te empieza a recomendar libros similares. Entonces muchas de mis lecturas fueron medio escogidas por Bookmate o porque yo estaba buscando un tema y pues salían esos libros, me llamaban la atención y los empezaba a leer. Y también 4% fueron por YouTube en general, que no necesariamente era BookTube. Y 3% fueron por películas o series, ya sea que las vi y me motivaron a leer el libro, o simplemente supe que existía una película y pues antes de verla quise leer el libro.
Y bueno, eso fue mi balance de lecturas del año. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan al respecto, hacen balances o no, y qué les parece hacer esto. Concretamente yo les quiero hacer una pequeña reflexión en este balance. Este balance apenas lo hice ayer y antier, y la verdad es que me sorprendieron un poco las cifras porque no me había dado cuenta de que estaba leyendo mucho más hombres que mujeres. Sí estaba medio consciente, pero no pensé que la diferencia fuera a ser tan grande. Asimismo, otra vez caí en que leí muchísimos autores estadounidenses. No sé si puedo hacer algo para cambiar eso porque en realidad he estado leyendo mucho por temáticas que me interesan y generalmente los libros más famosos pues vienen siendo de autores estadounidenses, pero sí quiero hacer un esfuerzo consciente por mejorar un poquito esos números. Asimismo, pues me gustaría leer como que todavía un poco más variado. Leo mucha novela y no ficción o ensayos y me gustaría incorporar un poco más de poesía, de teatro, de cuentos o de algunos otros géneros que me permitan pues leer un poquito más variado. Y generalmente hago este balance hasta el final de año y luego ya como que empiezo a ver qué puedo hacer para el próximo año, pero creo que ahorita voy a considerar más pertinente tal vez estar haciendo como un chequeo, ya sea cada mes o cada 2 meses, para que en caso de que vea que los números no me están gustando mucho, pues pueda hacer modificaciones mucho más rápido. Y pues sí, esas son algunas reflexiones. Cuéntenme ustedes qué opinan, qué hacen con sus lecturas, se fijan mucho en esto o no. Y pues bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no les gustó pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.